Estamos llegando al final de nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Y este repaso, el número 12, está dedicado a la segunda parte del estudio del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice ese mensaje? Apocalipsis capítulo 14, versículo número 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si hemos de evitar este tipo de adoración falsa a un sistema, a su imagen y a su marca, necesitamos completar todos estos símbolos y concentrarnos y prepararnos para el tiempo que vendrá. Terminemos de estudiar el mensaje del tercer ángel en nuestra introducción general o repaso general número 12. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Este repaso se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Texto, Apocalipsis capítulo 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del oriente, con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este texto particularmente está hablando del periodo que hoy vivimos, que se llama sellamiento. Dios está terminando de sellar a sus escogidos, porque sus escogidos tienen 2 caminos: permanecer fiel o abandonar a Dios. Dios nos escogió para la salvación y nos entregamos a Jesucristo a través del bautismo por inmersión, y nuestro nombre es colocado en el libro de la vida. De ahí en adelante viene un proceso de santificación que termina en este proceso de sellamiento. Y ese proceso de sellamiento determinará en nuestra relación con Dios y en nuestra fuerza que nos ha dado el cielo por la gracia de Cristo para obedecer, si seremos sellados o no seremos sellados. Y ese sello es tener el carácter de Dios, identificarnos con Jesús, parecernos a Jesús, porque seguimos al Cordero a donde quiera que va. En contraparte, también ese poder llamado la bestia marca a sus seguidores, es decir, que otros están escogiendo identificarse con ese poder, con sus falsas enseñanzas, y al final de todo ese periodo, mientras los escogidos son sellados, los que siguen el poder son marcados. Y entonces habrá diferencia entre 2 iglesias claramente definidas por un problema central que se llamará guardar el 7º día de la semana, el sábado, u obedecer una ley dominical. Como todo esto está en el futuro y parece fantasía y parece llevado de los cabellos, es importante que hoy terminemos de ver algunos otros identificadores de este poder y de lo que va a suceder. Y repito, usted puede ofender a las personas en sus creencias o ser tan claro que termina siendo grosero. No, la claridad está en los textos bíblicos para que después podamos colocarle un nombre a las cosas y a los símbolos, llamarlos claramente a través de la identificación bíblica e histórica, para que muy pronto, cuando estos hechos comiencen a suceder, todos tengamos la evidencia y el recorrido del tiempo del fin. Estas explicaciones que hemos compartido durante estos meses y que ya estamos llegando al final, han caído bien para algunos y han caído mal para otros. Tranquilos,
Guardemos y atesoremos todo en el corazón. Todos los días estamos tomando decisiones. Pero una decisión que sí debemos tener es pureza y sencillez de corazón para pedirle a Dios en oración una cosa. Dame a conocer la verdad en Jesús, como la dijo Jesús. Enséñame la verdad, Señor, y yo estaré dispuesto a cambiar lo que sea. Porque esto no es un asunto forzoso, es un asunto, como dijo Cristo, estoy a tu puerta y llamo. Guárdelo en su corazón con mucha oración, no deje que los prejuicios se nos adelanten a muchas cosas e identifiquemos con claridad. Como hemos de identificar con claridad, vayamos a 4 cosas que he preparado para el día de hoy. 1. El estilo de interpretación. Hay 3 estilos de interpretación para la profecía. Mírenlo aquí. Preterista, futurista, historicista. ¿Qué es el preterismo? Como la palabra lo indica, van al pasado. Los preteristas identifican todo el cumplimiento del Apocalipsis yendo hacia el pasado y colocan todo en el Imperio Romano. Dicen que eso ya se cumplió, que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes y colocan todo en el pasado. Bueno, no cuadra con la interpretación bíblica porque hay cosas en el Apocalipsis que para hoy nosotros en el presente, unas están en el pasado y otras todavía están por ocurrir en el futuro. Por ejemplo, la dominación de ese poder en todo el mundo todavía está por llegar, La segunda es la futurista. Toda la interpretación la colocan hacia el futuro. ¿Qué es lo que se hace aquí? Los futuristas dicen que la semana número 70, de las 70 semanas de Daniel 7 y 8 de los 2300 días, están en el futuro y que la profecía avanzó hasta la semana 69 y que ahí se detuvo el reloj profético y que muy pronto en el futuro se cumplirá la semana 70. Esa será la semana 70 que ocurrirá en 7 años según ellos. Aparecerá el anticristo como primero un Mesías y luego los traicionará. Y en esa semana 70 ponen el rapto secreto, ponen la persecución en la tierra y que la iglesia va a estar en el cielo. Un pequeño vistazo a Daniel nos indica que esta interpretación no es correcta. Cuando se explicaron los 2300 días o años para la purificación del santuario, Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas son para tu pueblo, o sea, para Israel, literal. Dice, son 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. En esa semana ocurrirían los siguientes elementos. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, o sea, sigue la semana 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miren que en la semana 70 ocurren 2 eventos. Matan al Mesías y hay una invasión al santuario y una destrucción total. Pues esa semana 70 ya se cumplió, porque al Mesías ya le quitaron la vida en el año 31 después de Cristo. Y luego en el año 70, Roma imperial inundó el santuario, entró en Jerusalén y lo destruyó. Poner la semana 70 en el futuro no corresponde a la interpretación bíblica. Ahora nos queda el tercer estilo de interpretación, se llama el historicista. Es decir, que los eventos se van cumpliendo en la medida que ocurre la historia. Y este es el estilo más correcto, no hacia el pasado, no hacia el futuro, sino en la medida que se van cumpliendo. Dice, una herida mortal le fue infligida a ese poder, llamado la bestia. Hay que buscar históricamente dónde ocurrió. Se dictará una ley dominical que obligará a todo el mundo a adorar, Apocalipsis 13:15. Eso está en algún momento y en alguna fecha, en el futuro, en la medida en que vayan ocurriendo los acontecimientos. Por eso se llama modelo historicista y es el modelo que debe usarse para la interpretación de las profecías
en el Apocalipsis. Y otro detalle más. Israel es nombrado como centro de la profecía, pero en algún momento Israel desapareció. Léase Romanos capítulo 9. Israel como pueblo predicador y centro de la profecía se acabó en el año 34 con la muerte de Esteban. Dios llama a Pablo y le dice, ahora tienes que ir a los gentiles. Y Pablo en Hebreos 9 les dice, les tengo una noticia que me tiene triste. Ya no somos los israelitas el pueblo elegido. Dice, no todos los que nacen en Israel son israelitas. ¿Quiénes son los modernos israelitas? Los que aceptan a Cristo, los que se casan con Cristo. Eso está en el libro de Gálatas. El nuevo Israel es la iglesia que se une a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo número 29. Si vosotros sois de Cristo a través del bautismo, se convirtieron en linaje de Abraham, descendencia de Abraham, y heredan las promesas. Por eso el moderno Israel, hoy cuando leas Israel en la profecía, ya no se refiere al Israel literal, sino se refiere a la iglesia. Gálatas 3, 29. Ahora entremos en un segundo punto. La identificación de la persecución. Si ustedes lo recuerdan, en el repaso anterior, el número 10, se dieron algunas identificaciones sobre este poder. ¿Cuál poder? Es el poder de Apocalipsis capítulo 13. Porque resulta que el mensaje del tercer ángel que leímos en el primer texto de hoy, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y a su marca, pues va a recibir el castigo de Dios, que no la adoremos. Entonces hay que terminar de identificar todo este poder, entendiendo, como ya lo dijimos, que la bestia no es una persona ni una iglesia, es un sistema de personas, iglesias que falsifican el poder de Dios y la doctrina, y poderes políticos. Eso usted lo encuentra en el mensaje de la sexta plaga en Apocalipsis 16, cuando dice que la ciudad fue dividida en 3 partes, que vino del dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, miremos esto. En Apocalipsis 13, 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, este poder ya lo identificamos en el repaso 10, que es un poder religioso, porque en el versículo número 4 dice, en el versículo 8, de Apocalipsis 13, 8 dice que toda la tierra va a adorar ese poder, solo se adora algo religioso. Pero también dijo en 13:15 de Apocalipsis que habla blasfemias. Según Marcos 2:7, dice que la blasfemia es decir que yo soy Dios en la tierra y que puedo perdonar los pecados. Vamos viendo el asunto. Vamos a añadir otro ingrediente. En Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aparece aquí un tiempo de persecución que lo llama 42 meses. Dice que durante ese tiempo sus blasfemias van a aumentar, pero tiene autoridad sobre la tierra 42 meses. ¿Qué es esto de 42 meses? Este símbolo se lo dio Dios en 3 fechas o en 3 maneras de verlo. El segundo es Apocalipsis 12:14. Se le dieron a la mujer, que es la iglesia pura, las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, que es el dragón, al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo de persecución, porque en el 13:6, en el 13:5 dice que actúa con autoridad en el mundo durante 42 meses. Aquí dice que persigue a la mujer durante 3 años y medio. La tercera forma de identificarlo está en Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, y allí lo sustenta por 1260 días. Miren que lo dice 3 veces. 1260 días persigue a la mujer al desierto, en el 12:6. Pero ese mismo periodo del desierto, en el 12:14 lo llama 3 años y medio. Y ese mismo periodo de persecución, en el 13:5, lo llama 42 meses. Es muy sencillo, miren. 3 años y medio, tiempo, si la mitad de un tiempo multiplicado por meses, que es 12, da 42 meses. Y 42
meses multiplicado por 30 da 1260 días. Como usamos la interpretación de día por año, quiere decir que este poder perseguiría al mundo y mataría a mucha gente, a los hijos de Dios, durante 1260 años o días proféticos. Saben que se cumplió en la historia perfectamente. En el año 538 Justiniano se peleó con 3 países o tribus que seguían a un predicador llamado Arrio, el arrianismo, y los combatió por orden para ayudarle al obispo de Roma. Habían muchos obispos, oído. Las iglesias que fundaron los apóstoles tenían obispos o ancianos, el de Éfeso, el de Constantinopla, el de Corinto, y en Roma había un obispo o un anciano. Pues ese obispo de Roma fue ayudado por Justiniano, destruyó estos 3 cuernos o estos 3 reinos y le entregó el poder al obispo de Roma. De ahí en adelante, del 538, comenzó un proceso de persecución llamado la Inquisición, que duró 1260 años exactamente, porque del 538 a 1798, cuando Napoleón tomó preso al Papa Pío VII, lo desterró y murió desterrado, ese poder papal pudo dejar de perseguir, dejó de perseguir. Y eso se cumple en Apocalipsis 12:16, estaba profetizado, dice, la tierra ayudó a la mujer, que es la verdadera iglesia, abrió su boca y se tragó el río, Apocalipsis 17:15, es personas que la perseguían, y tragó el río que el dragón había echado a su boca. Eso se cumplió en 1798. Otra forma de identificar este poder es esa persecución. Todo el sistema papal persiguió durante 1260 años, hasta 1798, perdió el Vaticano y luego en 1942 recuperó. Cumple exactamente para identificar el poder. Se dan cuenta que no es necesario estar gritando a 4 voces los nombres de los poderes, sino después de haber dado la evidencia bíblica, siendo prudente. Si a usted le llega esta información y tiene parte de esas creencias, asúmalo con tranquilidad, porque es la parte bíblica explicándolo. Ahora, vamos a un detalle más, y será el tercero de este poder de esta semana. En Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa herida de muerte es la que acabo de referirme en 1798, pero dice que su herida mortal fue sanada. Esa herida se le dio con una espada, Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, a la primera, que tiene la herida de espada y vivió. Quiere decir que esta profecía está por cumplirse, porque dice que recibió una de sus cabezas, es herida de muerte, pero se curó su herida y todo el mundo se va a maravillar en pos de este poder y lo van a adorar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el sanamiento de las espadas. Ya en el repaso 10 lo dijimos, voy a repetirlo. Hay 2 espadas que Dios le entregó a 2 poderes distintos. En Romanos 13:4 le dice a los magistrados, la justicia humana, los políticos, le dice, aquí está, a través del sistema judicial, la espada que yo les entrego. Culpen al ladrón, juzguen al malo y échenlo a la cárcel. Eso hace el poder judicial. Eso los poderes políticos. Pero otra espada está en Hebreos 4:12. A la iglesia le dio la espada de la Biblia. Cuando estas 2 espadas las juntó el poder romano desde el 538 al 1798, fue terrible la persecución. Hoy hay muchos países todavía, especialmente musulmanes, que unen la espada del gobierno con la espada religiosa, la unen. En otros países, muchos países se hace por allá, por Oriente,
y esto es peligroso, pero dice que este poder se va a sanar. Quiere decir que muy pronto el poder vaticano va a recuperar esta espada política y está trabajando y ha avanzado muchísimo, porque el Vaticano es el país que tiene poder político y poder religioso al mismo tiempo, porque el Vaticano tiene un presidente, el máximo pontífice, Pontifex Maximus, que es el nombre del emperador romano, y lo tomó el Papa hace muchísimos años, y tiene un poder político en el mundo, tanto que muchos países como el nuestro quizás todavía tengan algo que se llama el concordato con la Santa Sede, que significa que hay que enviarle impuestos a ese país y que tiene embajadores en cada país que son representantes del Vaticano, pero también tiene un poder religioso que se llama Iglesia Católica. Ese sistema va a recuperar las dos espadas, las va a unir, y ese tiempo de persecución que ya se dio volverá ferozmente con la ayuda de las iglesias protestantes y de los Estados Unidos. Esto está en el futuro, no me apedree. Yo soy responsable ante Dios de lo que estoy diciendo con esto de la Biblia. Como está en el futuro, cuando eso comience a suceder y usted vea que el Vaticano, los Estados Unidos y las iglesias protestantes de los Estados Unidos se van a unir para hacer del domingo el día de la familia y luego el día obligatorio, usted sabrá que se ha cumplido la profecía y tendrá los últimos instantes para tomar decisiones por Cristo Jesús. Y el cuarto detalle es el sello de Dios. Lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, versículo número 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este es el sello de Dios. ¿Quiénes son los árboles? En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que se entrega a Dios. Dice, será como árbol plantado. Los árboles son los hijos de Dios de ese tiempo. ¿Y quiénes son el mar? Apocalipsis 17:15, las muchedumbres impías. Entonces, el ángel grita, no hagan daño a la tierra. ¿Qué es hacer daño a la tierra? No suelten las 7 plagas. ¿Y cuándo podemos soltar las 7 plagas? Cuando hayamos sellado a los hijos de Dios en sus frentes. Ya hemos explicado claramente, según Apocalipsis 14:1, que el sello de Dios es tener el carácter de Dios y el distintivo o señal será guardar el verdadero día de reposo, el séptimo de la semana, el sábado. Pero en el versículo número 2 dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente. Tenía el sello de Dios, Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño. Noten este detalle. Dice que el ángel que trae el sello viene de donde sale el sol. Otras versiones dicen del este, del oriente. Si damos una pequeña mirada a Ezequiel 43:2, veremos a lo que se está refiriendo, porque la Biblia es clara en darnos la interpretación de los símbolos. He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Del oriente viene la gloria de Dios. Dios tiene su trono en el norte, arriba. Eso está en Isaías capítulo 12. Pero su gloria viene por el oriente. Por eso decimos que Cristo va a venir por Orión. ¿Qué es lo que viene del oriente? Del oriente, de donde sale el sol, se envía un mensaje de Dios para la tierra. Ese mensaje lo dio el primer ángel. Adoren a Dios en el día del Creador. Por eso hay un sistema que quiere que lo adoren a Él. Es el sistema de las dos bestias. Hay que juntar las dos. Una bestia representa el sistema papal y la otra bestia representa el sistema político de los Estados Unidos con las iglesias protestantes que lo van a acompañar. Y ese sistema dice, adoren a la primera bestia. Adórenlo, nosotros le ayudamos. Pero también hay una orden de Dios en el Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del primer ángel, porque esto resulta siendo un problema de adoración en el que nosotros estamos en el medio y debemos tomar la decisión. 14:7, primer ángel, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el mar, el cielo, la tierra y las fuentes de las
aguas. Así que este periodo está por llegar. Estamos en un periodo que se llama sellamiento. ¿Cuándo somos sellados? Cuando nos entregamos a Dios y cuando todos los días vamos a Él y tenemos la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy, pinta tu carácter en mi vida, pero también ayúdeme a obedecer. No hay dos dispensaciones de la gracia y de las obras. Eso no lo apoya la Biblia. En el Antiguo Testamento hay gracia y hay obras. Noé halló gracia delante de Dios y obró la orden que Dios le dio, construyame un arca. Y en el Nuevo Testamento hay gracia y hay obras. Pablo lo dice, por la gracia somos salvos y por gracia podemos obedecer al Señor. El gran lío del diablo con Dios es que quiere su trono y su trono está basado en su ley. Lea en Isaías capítulo 12, que dice que el trono de Dios está basado en el monte del testimonio. Y en Éxodo 32 dice que el testimonio es la ley de Dios. ¿Qué podemos decir para terminar? En el tercer mensaje se nos dice, cuidado, no adoren ese poder, y está totalmente identificado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, voltear nuestros ojos a Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nuevamente le invito a que compare todas sus enseñanzas a la luz de la Biblia. Si no casa, búsquese una doctrina o una iglesia que predique una doctrina que case exactamente con lo que dice la palabra del Señor. Y es la doctrina de Cristo y los apóstoles. ¿Cómo saberlo? Lo que Cristo y los apóstoles enseñaron y predicaron es la verdadera verdad. Es la verdad. Allá tenemos que ir, todas las iglesias, denominaciones, como quieras llamarlas, hay que ir a Cristo y los apóstoles, porque la verdad de Cristo y de los apóstoles vino del Antiguo Testamento. Ellos la están reafirmando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Mi intención, lo saben, durante 16 años que lleva este programa al aire, nunca ha sido dañar ni ofender a las personas. No es bueno entrar en polémicas y responder con un video al otro. Eso es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es exponer la verdad con claridad, con sencillez, y que Dios nos juzgue a todos, tanto por lo que enseñamos, por lo que vivimos, porque de nada vale tener 1%, 99% de verdad y un 1% de error. La verdad es total, pero también es importante que esa verdad la vivamos y luego con amor y evidencias bíblicas las presentemos a otras personas. Oremos. Señor, gracias por habernos conducido. Ayúdanos a no adorar ningún poder falso. Ayúdanos a adorarte a ti, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.